Vamos a por la tercera clase de Bootstrap, en la cual vamos a estar aprendiendo quizás la que es la parte más importante de este framework. Vamos con los layouts. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Los layouts nos van a servir para distribuir toda la información dentro de la ventana del navegador. Es decir, nos van a ayudar a ubicar cada uno de los elementos en pantalla para que aparezca justo donde a nosotros nos interesa ubicarlo. Y por tanto es muy importante entender toda esta parte porque si la entendemos bien ya no vamos a tener ningún problema con responsivos, ni con diseños para mobile, ni con diseño líquido, ni con ningún tipo de problema derivado de la estructuración de los elementos en pantalla. Por eso es muy importante tener en cuenta esta parte. Y vamos a dividir la clase, esta es una clase cortita pero muy importante, vamos a dividir la clase en dos bloques principales. Por un lado vamos a tener en primer lugar el trabajo de la malla, del grid de Bootstrap, que nos va a permitir distribuir cada uno de los elementos, y posteriormente añadiremos los breakpoints que nos van a ayudar a que nuestra malla, la malla que hayamos construido en el primer bloque de la clase, se pueda adaptar al tamaño de la pantalla y se comporte de forma distinta en un móvil, por ejemplo, de cuando se comporta, por ejemplo, en una pantalla completa de escritorio. Perfecto. Así que si quieres vamos a comenzar entonces por la parte de grid, ¿no? de grids, eso es. Vamos allá. El layout de Bootstrap se compone de una malla dividida en filas y columnas. Definiremos cada fila como un div de la clase row. Dentro de cada row, de cada fila, colocaremos las diferentes columnas, que incluye esa fila usando un div de la clase call. Pero, ¿cómo indicamos cuánto queremos que ocupe cada una de las columnas de Bootstrap? Pues es muy sencillo. Para ello tenemos que entender que la malla de Bootstrap se divide en 12 unidades y nosotros vamos a poder indicar a cada columna cuánto queremos que ocupe. Así pues, si 12 es el total, una columna que ocupe 12 estará ocupando toda la fila. Una columna que ocupe 6, la mitad de la fila. Y una columna que ocupe 3, por ejemplo, pues es un cuarto de la fila. Para indicar el tamaño de cada columna, usaremos el nombre de la clase call, guión medio seguido del tamaño que debe ocupar. Si no indicamos ningún valor, Bootstrap le asignará un tamaño auto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un proyecto vacío donde ya hemos incluido el CDN de Bootstrap. Vamos a crear un contenedor y dentro vamos a construir nuestra malla. Vamos a hacer 3 filas, por lo tanto necesitaremos 3 rows. Y ahora, en la primera fila, vamos a colocar 3 columnas sin especificarle el ancho en auto. En la segunda, vamos a hacer 2 columnas de 6 cada una. Deberían ocupar cada una de ellas la mitad de la fila. Y por último, en la tercera colocaremos tan solo una columna de ancho 3, que debería corresponder al 25% del espacio. Ahora vamos a darle algo de estilo para que podamos distinguirlas en pantalla. Para ello vamos a apoyarnos en la clase BG de Bootstrap, que nos permitirá modificar el color de fondo. Veamos ahora el resultado. Y como podemos observar, la malla de 12 de Bootstrap se comporta según lo esperado.
Perfecto. Vamos ahora con los breakpoints. Y es que este sistema de grid está muy bien, pero ¿qué ocurre si yo quiero que, por ejemplo, una columna que ocupe un ancho distinto en función de la pantalla? Pues, por ejemplo, podría interesarme que una columna ocupe el 50% de la pantalla si estoy en un equipo, pero que ocupe el 100% si se visualiza desde un móvil, puesto que esta pantalla es más pequeña. Para esto tenemos los breakpoints. En la documentación oficial podemos observar los diferentes breakpoints de los que disponemos. Cada uno de ellos nos vale para una de las dimensiones concretas. Por ejemplo, el breakpoint extra small definirá cómo se verá el elemento para una pantalla que, como máximo, tenga 576 píxeles. El small se encontrará entre los 576 píxeles y los 768 píxeles. El medium de 768 a 992 y así hasta llegar al extra largo XXL, que son las pantallas de 1400 píxeles de anchura aproximadamente. Bueno, aproximadamente no. Exactamente 1400 píxeles de anchura como mínimo. Como podéis observar, los breakpoints nos ayudan a conocer perfectamente el tamaño de la pantalla del dispositivo. Pero ¿y ahora cómo los uso? Pues veréis que es muy sencillo. Cada uno de los breakpoints tiene un infijo en la tabla. Por ejemplo, MD es el tamaño medium. Pues bien, cuando definamos el tamaño de una columna, bastará con añadir el infijo siguiendo la siguiente fórmula que veremos en pantalla. Veámoslo en un ejemplo. Tomemos el ejemplo anterior y limpiémoslo para quedarnos con tan solo una fila. En este caso nos quedaremos con la segunda fila. Y ahora vamos a proceder a modificarla. Vamos a hacer que cada elemento ocupe el 50% si la pantalla es grande, pero que si llegamos a un tamaño medio o inferior de pantalla, cada una de ellas pase a ocupar el 100%. Para ello, aplicamos la fórmula que acabamos de ver. Lo que acabamos de hacer es especificar que el breakpoint MD hacia abajo ocupen 12, es decir, el 100%, y de LG hacia arriba que ocupe 6, es decir, el 50%. Veamos el resultado. Ahora, si achicamos el navegador, podemos observar que, una vez alcanzamos las dimensiones del breakpoint MD, el tamaño de los elementos se modifica. Ya podemos hacer que nuestras mallas sean responsivas. Y eso es todo por la clase de hoy. Recordad ensayarlo mucho antes de pasar a la siguiente clase y nada, a programar. Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita.